que cumple un doble propósito, la generación de equivalentes de coenzima NADP reducido como un insumo importante en la síntesis, en el anabolismo, al mismo tiempo que se pueden producir precursores esencialmente pentosas, en particular la ribosa 5-fosfato como el componente estructural de los nucleótidos y por ende ácidos nucleicos, RNA, DNA, pero también de las mismas coenzimas. Entonces, ante necesidades de biosintéticas, parte del flujo de los intermediarios glicolíticos, la glucosa 6-fosfato puede ser desviada a esta vía. Entonces, en esa conexión, inicialmente partiendo de glucosa 6-fosfato, se puede, en una fase inicial oxidativa, generar el NADP reducido, mientras que la glucosa 6-fosfato se convierte en pentosas. En esta fase se inicia con la generación de ribulosa 5-fosfato, que luego se puede interconvertir por reacciones de isomerización y epimerización en otras pentosas. La necesidad de esta vía se ilustra, por ejemplo, en algunos tejidos especializados, en condiciones fisiológicas, por ejemplo, en mamíferos, en glándulas mamarias, se requieren generar grandes cantidades de grasa para la leche. La generación de la grasa es un proceso reductivo que usa cantidades importantes de este poder reductor NADP reducido. Esta digamos, actividad ilustrada en la necesidad de las glándulas mamarias de generar la leche, la podemos extender a otros tejidos, como la corteza suprarrenal, tejido adiposo, por supuesto, el metabolismo lipídico importante que usa el exceso de acetilcoenzima A para generar ácidos grasos, luego acoplarlos en triglicéridos para la reserva lipídica. Son tres ejemplos de esto, y por supuesto el metabolismo hepático, que todo el tiempo está censando los niveles de triglicéridos y otros lípidos como el colesterol, por ejemplo, a través del metabolismo lipoproteico. Entonces las lipoproteínas son agregados lipídicos para el transporte que retroalimenta el hígado con los tejidos periféricos dependiendo de los niveles de ingesta de ácidos grasos y de colesterol. Se retroalimenta a través de señales hormonales y al final traducción de señales en los hepatocitos para reorientar su metabolismo. Por ejemplo, si hay una alta concentración de colesterol obtenido de la fuente exógena de la ingesta, al final el proceso retroalimentado por el metabolismo, las lipoproteínas, le indica a los hepatocitos una disminución en la síntesis endógena, la síntesis de nuevo del colesterol, como un ejemplo. Entonces, tejidos que tienen una alta necesidad de producto del metabolismo graso en la fase de biosíntesis requieren una actividad alta de la ruta de las pentosas para generar la coenzima. Todas las células que no son terminales, que se están regenerando continuamente, es decir, que tienen ciclos celulares que se cierran, dividiendo una célula en otra, van a entrar tarde que temprano su fase activa de biosíntesis, la fase S del ciclo celular, donde pues se incrementan las demandas de las coenzimas NAD y de los precursores generados en la ruta de las pentosas. ¿En qué consiste esta vía? Entonces, operativamente la podríamos dividir, como en este esquema, en dos fases. Este es un esquema así de aproximación para indicar que la ruta de las pentosas tiene una fase oxidativa, son tres reacciones. Ahorita vamos a hacer una precisión de cómo ocurre esto. Aquí, por el momento, simplemente indicar que
cuando la glucosa en su forma 6-fosfato es desviada de la vía central, hay 3 reacciones donde en 2 de ellas se generan equivalentes de NADP reducido. Como indicábamos, en tejidos especializados, esta dependencia de NADP es para, por ejemplo, en el metabolismo lipídico, tomar equivalentes sencillos, acetilcoenzima A, activarlos y en un proceso de ensamble reductivo llevado a cabo por la sintetasa de ácidos grasos, generar estos productos más complejos reducidos, el poder reductor finalmente para el ensamble de ácidos grasos y al final la reserva de triglicéridos procede del NADP generado de esta vía. En otras células, por ejemplo, bueno, todas las células, pero ejemplificada aquí en los eritrocitos como célula especializada, todo el tiempo está en riesgo de estrés oxidativo. ¿Cómo se protege? El eritrocito captura los radicales libres de oxígeno generados ahí en su metabolismo a través de un sistema que se centra en moléculas antioxidantes, como es el glutatión. En esta representación, 2 moléculas de glutatión que tienen tioles activos en cisteínas que forman parte del tripéptido, en su forma oxidada están acoplados a través de un puente disulfuro. Para restituirlo a su forma reducida se hace uso del NADP, puesto que la forma reducida, glutatión, es la que es activa para capturar los radicales libres de oxígeno, protegiendo hacia el sistema. En el eritrocito este metabolismo es muy importante, puesto que son terminales, no tiene recambio proteico, no hay ribosomas, no tiene organelos, no tiene mitocondrias, todo su metabolismo es a través de la glicólisis y tiene que proteger la función de la hemoglobina contra estos radicales libres de oxígeno, y esa protección se logra con el glutatión reducido, aportando los equivalentes redox para capturar los radicales, las especies reactivas de oxígeno, convertidas finalmente en agua. Entonces, esta vía es dentro de las capacidades metabólicas del eritrocito muy importante. En cualquier sistema celular, les decía, tarde que temprano van a entrar en una fase de síntesis donde las pentosas generadas en estas interconversiones partiendo de ribosa 5-fosfato a través de una isomerasa equivalente de la cetopentosa ribulosa se convierten en su isómero aldopentosa ribosa 5-fosfato. En una demanda biosintética, pues esto es lo que inicia el ensamble de los nucleótidos. Al final, estos nucleótidos, además de coenzimas, pues son los NTPs activos en forma ribo y desoxirribo para resguardar el genoma, la replicación del DNA y su expresión a través de todas las formas de RNA. En resumen, esta fase oxidativa convierte la glucosa 6-fosfato aldehexosa en una pentosa que es la ribulosa 5-fosfato. Hay desprendimiento, por lo tanto, de un carbono en unas 3 reacciones en la modalidad de descarboxilación oxidante. Aquí se genera uno de los equivalentes y en el mero inicio, aquí vamos a hacer una precisión. Realmente este esquema, la flecha corta, que sería la primera reacción, la tenemos que alargar porque ahí es donde se hace la deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato para hacer NADP reducido. La glucosa se oxida a 6-fosfogluconolactona, luego una lactonasa abre el anillo, sería la segunda reacción, hace la forma lineal de esta molécula en el 6-fosfogluconato que entonces se descarboxila en la tercera reacción. Eso sería la fase oxidativa, catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una lactonasa, la 6-fosfogluconato hidrolasa, que rompe la estructura cíclica de la lactona siendo 6-fosfogluconato, es una hidrolasa, y luego otra deshidrogenasa en la modalidad de descarboxilación oxidativa, convirtiendo la forma oxidada de la glucosa, el ácido glucónico 6-fosfato,
en su pentosa ribulosa 5-fosfato. Entonces, desde el mero inicio, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa inicia el abastecimiento de los equivalentes de coenzima NADP necesarios para la biosíntesis y la defensa contra los radicales libres de oxígeno, contra el estrés oxidativo. Y luego, dependiendo de las necesidades, si por ejemplo lo que se demanda es específicamente poder reductor, el flujo de carbono a nivel de las pentosas, como esquema genérico no nos dice exactamente las reacciones ni los puntos de conexión, simplemente aquí vamos a poner en una aproximación de dependencia de poder reductor, restituye en la fase intermediaria de la fase no oxidativa a través de reacciones de interconversión. Aquí tenemos las enzimas implicadas en esa regresión de flujo, de tal manera que estas pentosas, sus equivalentes, pueden ser restituidas a las vías centrales. La conexión no es directamente en glucosa 6-fosfato, pero por cuestiones de análisis de flujo de carbono, de estequiométrico, se hacen este tipo de esquemas. Por ejemplo, si en estas condiciones, quitemos esto, descarguemos un poquito para ilustrar el siguiente concepto. Entonces, esta es una vía muy particular, no tiene una estequiometría definida. La estequiometría pues va a depender de cómo se lo analicemos, y cómo lo analizamos todo el tiempo está dependiendo de ambos destinos, pero podemos hacer una aproximación, como les decía, en un destino específico de generar poder reductor, pero sin necesidad de biosíntesis. Podemos pensar así en una estequiometría en base 6. Por ejemplo, vamos a ponerle al proceso 6 equivalentes de glucosa que son desviados, como glucosa 6-fosfato. Son hexosas, 6 equivalentes por cada hexosa, ilustrada aquí moléculas de 6 carbonos, para un total en el flujo de carbono de 36. 6 hexosas de 6 carbonos, 36 carbonos totales que entran. Hay 6 reacciones. En la tercera reacción, que es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, se estarían desprendiendo de cada molécula un CO2, son 6 de CO2. Entonces, de 36 carbonos que entran en este nivel, se tendrían como productos 6 de ribulosa 5-fosfato, que ya es pentosa si ha sido ácido descarboxilada, 6 pentosas, 6 por 5, 30 carbonos. ¿Y por qué hacemos esta aproximación estequiométrica basados en 6? Por lo siguiente, para ver que 6 de CO2 serían 36 menos 6, se tienen 30. De 6 pentosas se generan 5 pentosas. Los 6 carbonos desprendidos aquí equivalen a una hexosa. En promedio se dice entonces que de 6 moléculas de glucosa 6-fosfato se podrían restituir 5 de ellas. En el camino se están quedando 6 equivalentes de CO2 que equivalen a la glucosa, que estaría en sus equivalentes siendo oxidada totalmente. Aquí quise poner, esto equivale a una glucosa que se ha perdido, que se ha oxidado completamente. Este es el sentido de denominar a esta fase la fase oxidativa. Un equivalente de cada 6 que entran, un equivalente ha sido convertido, oxidado totalmente hasta CO2. Si algo se oxida, algo se reduce, como vemos, y esto lo ponemos en estequiometría de 6. En cada uno de estos tendríamos 6 equivalentes de NADP
en la glucosa 6-fosfatosihidrogenasa y le sumamos otros 6 en la salida de esta fase de reacciones de 6-fosfogluconatos hidrogenasa. Entonces aquí es donde está este concepto de una vía especializada con una estequiometría no definida que la podemos aproximar en este caso a una situación donde va a estar cerrado. No vamos a estar desviando pentosas hacia la fase como precursor de síntesis, sino todos los equivalentes los podríamos eventualmente regresar con un sentido de cada 6, una se oxida para poder generar, vean, 12. Entonces el concepto aquí es, en vez de enviarlo a la vía glicolítica para ATP, 6 equivalentes, uno de ellos, vean, se consume completamente, generando 12 de coenzima NAD. Entonces la oxidación de un equivalente de cada 6 está asociada a producir 12 equivalentes de la coenzima NADP reducido para los propósitos, en este caso de generar específicamente la coenzima redox para sus fases de síntesis de grasas, por ejemplo. La síntesis de grasas no requiere pentosas. Los precursores son exceso de azúcar como acetilcoenzima A, que una vez satisfecha la demanda energética puede ser utilizado para guardarse en la reserva lipídica, pasando por el ensamble de ácidos grasos que luego se convierten en triglicéridos para guardarlos, por ejemplo, en tejido adiposo. Pensemos ahora en un adipocito bajo condiciones de flujo de acetilcoenzima A por alta glicemia, operando de una manera cerrada, sin fuga de precursores, en un concepto bastante eficiente donde al final una molécula de glucosa, un equivalente de ella, sería completamente oxidada para generar 12 equivalentes de coenzima por cada 6 que se desvían. Ese es el concepto. Sin embargo, bueno, este proceso, les decía, normalmente en cualquier célula que está bajo riesgo de estrés oxidativo, parte del NAD para protegerse, si entra a fase de síntesis, otra parte para la biosíntesis, pero en la misma fase de síntesis, además de coenzima NADP, se van a requerir pentosas para hacer el ensamble de componentes en la génesis de una nueva célula cuando se divide, por ejemplo. Al final de la fase S, entrando a la fase ya de división, que si es una célula vegetativa, hablamos de mitosis, donde una célula va a terminar siendo 2 células que han sido ensambladas a través de la biosíntesis de todos los componentes macromoleculares, ensamble de organelos y generar una nueva célula completa. Entonces, la ruta de las pentosas realmente la podemos ver con el doble propósito y es difícil hacer una estequiometría y nos sujetamos a células especializadas bajo condiciones específicas para poder hacer estas aproximaciones estequiométricas, en este ejemplo, como un flujo cerrado. ¿Cómo opera esto a nivel de reacciones enzimáticas? ¿Ok? En primer lugar, en una proyección de conexión con las vías centrales podemos poner flechas así atravesadas, horizontales, para ilustrar cómo este concepto, vean, luego del mero principio, si la glucosa es la molécula, el combustible en ese momento, la exoquinasa lo está canalizando a la vía glicolítica como glucosa 6-fosfato. La isomerasa, la exosa fosfato isomerasa, toma a la vía directa glucosa 6-fosfato y lo interconvierte con su isómero ceto exosa fructosa 6-fosfato. Y así se inicia el flujo para el propósito energético. ¿Ok?
generación de ATP a través de las reacciones glicolíticas a nivel de sustrato. Al mismo tiempo, parte de este flujo puede ser desviado ante las necesidades de poder reductor y de precursores como las pentosas a la vía de las pentosas. ¿Cómo se inicia esto? La reacción es catalizada por la G6P, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como está indicado en el texto. Aquí lo ponemos para reforzar el esquema. ¿Qué ocurre aquí? Las deshidrogenasas pues son oxidorreductasas con mecanismos que implican la participación de coenzimas redox, en este caso equivalente de la forma nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato. Este fosfato, decíamos, es una etiqueta bioquímica que le da la especificidad para deshidrogenasas asociadas a la biosíntesis, como en este caso. Entonces, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa toma equivalentes de NADP, los acomoda en su sitio catalítico con glucosa 6-fosfato y la reacción se centra, como vemos en el esquema, en el carbono 1, el carbono numérico. Originalmente este carbono, debemos de recordar, es un aldehído que está condensándose internamente con el hidroxilo 5 en la estructura de la glucosa cíclica común o estable, la glucopiranosa. Entonces aquí está como aldehído, como grupo carbonilo primario haciendo la forma cíclica con el hidroxilo 5. La reacción la tenemos que imaginar una donde este grupo, vamos a abrir la cadena, va a quedar como aldehído. Al final, recordamos que esto está en un equilibrio de interconversión, forma cíclica, forma abierta. Pensemos en la forma abierta con el carbono 1 aldehído y veamos cómo termina acá. Ese carbono 1 que está aquí reducido, vean cómo termina acá oxidado. La reacción implica remover el par de hidrógenos de la glucosa 6-fosfato, uno que es desprendido como protón, el equivalente de hidrógeno en el alcohol 1, en la forma cíclica de la molécula, desprendido como protón. Si este se desprende como protón, un par de electrones se pueden desplazar para hacer un doble enlace oxígeno-carbono, como queda al final. Al mismo tiempo, este otro equivalente de hidrógeno es desprendido con todo y electrones compartidos, es decir, protón más 2 electrones, un hidrógeno en forma de hidruro, representado de estas dos maneras, que es precisamente el que se combina en la nicotinamida de la coenzima, convirtiéndola entonces de la forma oxidada a su forma reducida. El hidruro va acá, el protón se desprende al medio de reacción y se genera el doble enlace. Y luego, ya cuando hace la forma cíclica, vean ahora cómo en vez de ser un aldehído condensado con un alcohol, ahora es un carboxilo, COO, condensado internamente con un alcohol, igual el hidroxilo 5. Esto es un éster interno entre el carboxilo generado en la deshidrogenasa y el hidroxilo. Esa forma éster cíclico del derivado de oxidación de la glucosa 6-fosfato se llama 6-fosfogluconolactona. Entonces decíamos, desde el mero principio tendríamos que cambiar esta flecha, hacer un ajuste aquí. Realmente, desde el mero principio, la flecha corta, que diría la primera reacción, la tenemos que alargar. Esta es la primera reacción. Y luego viene el intermediario generado aquí, que es la gluconolactona. Va a ser convertido, va a ser linearizado, pero ahora este es un éster, se requiere una esterasa, una hidrolasa, es del grupo 3, rompe ésteres internos. Aquí es un éster interno en la molécula
lactona del ácido ceifosfoglucónico y tenemos así la segunda reacción. ¿Qué hace la lactonasa? Como todas las hidrolasas, toma como cosustrato ahora el oxígeno, activa la molécula separando el protón, usando así el hidroxilo como el nucleófilo, digamos, móvil, y el protón por allí está como parte de la reacción. Entonces, esta molécula de agua activada como ion hidroxilo nucleófilo móvil es aproximada al carbono 1 de la lactona para hacer un mecanismo de sustitución nucleofílica. El hidroxilo se va a añadir sobre el carbono, rompiendo el enlace éster. Aquí proyectamos este par de electrones, se adicionan en un nuevo enlace y eventualmente el ya adicionado, este par de electrones se rompe el enlace, se quedan sobre el oxígeno y ahora combínenlo con el protón, dejando el alcohol 5 en forma libre. Finalmente, este hidroxilo que se ha añadido nucleofílicamente generando un carboxilo participa en un proceso de disociación ácido-base. Ahora es un ácido orgánico que tiene pKs alrededor de 2.5, es decir, a pH 7 va a desprender su protón y va a quedar en forma de carboxilato, generando así la forma abierta de la lactona, que ha sido hidrolizada y linearizada como el 6-fosfogluconato. Una vez que se da la apertura del ciclo catalizada por la lactonasa, el 6-fosfogluconato, ahora vemos en proyección para la siguiente reacción, va a ser transformada por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa con un mecanismo de descarboxilación oxidativa. ¿Eso qué significa? Una doble reacción, una desprender el carbono 1, el carboxilato como CO2 al medio de reacción. Vean cómo este ya es una forma completamente oxidada de carbono. El CO2, bueno, en el medio está como bicarbonato. Eso ya lo discutimos antes. Y al tiempo que hace desprendimiento, el carbono, el sistema 1,2, va a ser parte de una transformación redox en modalidad de oxidarse, permitiendo que la coenzima NADP, un segundo equivalente, se reduzca. El detalle de esta reacción la vemos ahora en esta diapositiva, donde mencionábamos doble reacción. Este carbono 1 se desprende, equivalentes completamente oxidados de carbono, CO2, y el sistema de la molécula remanente, que va a ser una pentosa, el sistema de carbonos 1 y 2 participando con sustracción y reacomodo de hidrógenos 1, 2, como se ve acá en el producto ribulosa 5-fosfato. Vean al final, va a haber interconversión y remoción de hidrógenos, el hidruro equivalente del carbono 2, un protón equivalente que se moviliza hacia el carbono 1 y otro que se desprende en la reacción de la deshidrogenasa, haciendo entonces la producción, la reacción concertada de generación de ribulosa 5-fosfato. Aquí es donde en el flujo de carbono empezamos a restarle, vean. Teníamos un derivado de 6 carbonos que viene desde glucosa y ahora tenemos la primera pentosa, 5 carbonos, hexosa o derivado de hexosa, molécula de 6 carbonos menos una de CO2, una que se desprende así, pues, menos un carbono, que es CO2, y aquí es donde termina esta primera fase
con generación del segundo equivalente de coenzima NADP reducido. La ribulosa, vean cómo también son moléculas que si no se van a desviar para biosíntesis como precursores de carbono, por ejemplo, para generar ribosa 5-fosfato y luego convertirla a nucleótidos, tiene que ser regresada, todavía hay mucha energía aquí, metabólica, en el flujo de carbono a la vía central. La aproximación que hacemos para analizar la lógica de esta manera de regresar el flujo de carbono, nos indica que ya no va a depender de reacciones de descarboxilaciones oxidativas ni de otros tipos de reacciones redox. Las interconversiones se van a dar con los esqueletos de carbono a través de otro tipo de reacciones que se inician convirtiendo ribulosa en otras pentosas, y por eso se habla en plural. No se habla de una desviación de la ribulosa 5-fosfato, sino de las pentosas. Entonces, para iniciar la fase no oxidativa, cuyo propósito lo podemos aproximar a cerrar el ciclo sin desviar flujo de carbono al proceso biosintético. En la lógica enzimológica tenemos en un inicio, vean, ya quedamos. Esto puede estar en un flujo continuo a través de las tres reacciones de la fase oxidativa que ya cumplen el propósito de NAD. ¿Qué va a ocurrir en el carbono? Proyectemos lo que está fluyendo, equivalente de ribulosa, uno de ellos, vamos a ponerle 1, interconvertido en la lógica de epimerasa. Si recordamos, los epímeros son aquellas moléculas isoméricas que difieren una de otra en el arreglo estérico de uno de sus sustituyentes, hidroxilo. Aquí tenemos que la ribulosa 5-fosfato guarda una relación con la ribulosa 5-fosfato de epímero 3. ¿Qué hace la epimerasa? Arregla estéricamente la molécula. ¿Esto qué significa? Va a romper un enlace covalente para poder cambiar la distribución espacial, en este caso ilustrado aquí en el plano derecha a izquierda, convirtiendo así o interconvirtiendo ribulosa con gilulosa, una de ellas. Este flujo se sostiene, vamos a ponerle al mero inicio una segundo equivalente de ribulosa en este flujo aportado por la fase oxidativa, un segundo equivalente ribulosa, participando en una interconversión, pero en una lógica aldoceto. ¿Eso qué significa? La cetopentosa ribulosa 5-fosfato es convertida en su isómero de grupo funcional, aldopentosa ribosa 5-fosfato. Vamos, como les decía, a aproximarlo a un proceso cerrado donde no va a haber fuga de carbono en el sistema ante una necesidad de restituir todo a la vía central para continuar con los procesos. Entonces, vean cómo tenemos 1, 2 en la estequiometría de inicio. Entonces tendríamos ribulosas, pentosas fluyendo. En un inicio se requieren 2 de ellas. 2 ribulosas convertidas en su epímero gilulosa 5-fosfato y en su isómero de grupo funcional ribosa 5-fosfato. ¿Cómo se inicia esta restitución de flujo de los equivalentes de ribulosa?
a través de tomar la gilulosa como donador, desprenderle sus carbonos 1 y 2, y la ribosa como aceptor. Uno va a ser el donador, otro vamos a ponerle donador de estos dos grupos. Este va a ser el aceptor de esos dos carbonos. Y entonces, esta reacción, que es catalizada por una enzima conocida como transcetolasa, va a generar el fragmento de la gilulosa, este fragmento como producto, 3 carbonos, y este, al condensarlo en la pentosa, va a generar un nuevo intermediario de 7 carbonos. Siguen ahora, más adelante, los mismos 10 carbonos que teníamos aquí, 5 más 5, 10 carbonos totales, ahora convertidos en una triosa que va a ser el gliceraldehído 3-fosfato y una heptosa derivada que se llama cedo-heptulosa 7-fosfato, que en su suma van a seguir dando 10 carbonos. ¿Ok? Eso es lo que está referido en este primer punto. La transcetolasa toma moléculas de gilulosa como donador y transfiere los primeros 2 carbonos a moléculas de ribosa como aceptor, generando entonces el remanente de la gilulosa, que es gliceraldehído 3-fosfato, y el producto de condensación de la ribosa, que ahora es una heptosa heptulosa 7-fosfato. Esta reacción la tenemos ilustrada en esta diapositiva, donde la transcetolasa, que es una enzima que depende de tiamina en su forma activa, o sea, la tiamina es una vitamina del complejo B. La forma activa de la tiamina, vitamina, es la tiamina pirofosfato, que se complementa con los grupos catalíticos del sitio activo de la transcetolasa para acomodar la gilosa, fragmentarla, la gilulosa. Transitoriamente este fragmento queda enlazado covalentemente al TPP, mientras que el gliceraldehído, producto de esta fragmentación, es desplazado al medio de reacción. En la segunda parte, los residuos catalíticos de la enzima ahora activan este grupo de 2 carbonos transitoriamente enlazado al TPP, acomodan la ribosa 5-fosfato como cosustrato, el aceptor, y promueven la transferencia y condensación, generando el segundo producto, el producto condensado 5 y 2, como cedoheptulosa 5-fosfato. Entonces, en el ciclo del carbono, bueno, en la ruta de estequiométrica del carbono, tenemos, como les decía, esa lógica. Lo estamos viendo como un sistema cerrado que no fuga nada, siguiendo el principio de eficiencia del metabolismo, de hacer el recurso, en este caso, si no lo vas a usar, no lo vas a quemar, pues restitúyelo a su vía de origen, en la medida, o sea, lo más eficientemente posible. Y aquí tenemos 3 y 7, 10, que son equivalentes a estas dos pentosas. Recordando de nuevo que cada una de estas procede de interconversiones de isomerasa, la ribosa 5-fosfato, y de epimerasa, la gilulosa 5-fosfato, ambas del producto original de la fase oxidativa ribulosa 5-fosfato. 2 de ellos hasta este punto. Más adelante se va a requerir un tercer equivalente para permitir que todo esto se restituya de manera óptima a la vía central. ¿Qué sigue? Bueno, en este ciclo cerrado, ahora en la siguiente reacción, otra enzima, la transaldolasa,
va a usar, vean cómo ahora van a cambiar los roles. La molécula de 7 lo va a usar como donador, lo va a fragmentar y eso ¿qué va a hacer? Desplazar el remanente, estos 4 carbonos, como eritrosa 4-fosfato. Y este fragmento de 3 carbonos, desprendido por acción de la transaldolasa, la siguiente enzima, lo va a transferir, lo va a condensar con el remanente de la reacción anterior, gliceraldehído 3-fosfato, 3 y 3 va a generar una hexosa. Este 3 más este 3 van a condensarse en una hexosa que es la fructosa 6-fosfato. En esta lógica, vean, seguimos con 6 y 4, 10 carbonos. De estos 10 carbonos, el de 6, fructosa 6-fosfato, ya se puede asimilar a la vía central, a la vía glicolítica, como restituido, pero quedaría este de 4 remanente, que es eritrosa 4-fosfato, que quedaría flotando por ahí. Se trata de trasladar la mayor cantidad de carbono a la vía central. Y ahí es donde se va a necesitar una tercera molécula. Vean, aquí teníamos una de la epimerasa, 2 de la isomerasa, se va a necesitar una tercera ribulosa. Pero bueno, esto lo tenemos descrito en el anterior, que resume todas las reacciones de la fase oxidativa. Continuando entonces, la transcetolasa viene la reacción de transaldolasa que indicábamos, que va a usar como donador la C-deoctulosa como aceptor el gliceraldehído 3-fosfato, generando fructosa 6-fosfato. Vean cómo este ya es como una manera de restituir a la vía central de acuerdo a este esquema. Eventualmente esto podría regresar y reconectarse en este nivel, como fructosa 6-fosfato. Ok, entonces vamos poniéndole, esto es como un rompecabezas, estamos explicando las piezas para luego acomodarlas en el esquema integrado. Entonces, esta pieza, fructosa 6-fosfato, embona con la vía central, pero no la eritrosa 4-fosfato. Esta no puede embonar directamente a la vía central, y si no se le está requiriendo para otra ruta, por ejemplo, la eritrosa 4-fosfato se puede usar para en productores primarios, en sistemas microbianos, en muchos de ellos, y en vegetales se puede usar para ensamblar los aminoácidos aromáticos. La biosíntesis de la familia biosintética de estos aminoácidos empieza condensando eritrosa 4-fosfato con fosfonolpirúvico en la reacción de inicio, y luego ya después de más de 10 reacciones se va ramificando, generando como productos finales fenilalanina, tirosina y triptofano como aminoácidos aromáticos. Entonces, en este momento decimos, lo estamos analizando como un sistema cerrado, donde todo el carbono se va a restituir a la vía central, a la glicólisis. Entonces la eritrosa no embona. Para rescatar este fragmento de 4 carbonos remanente en la reacción de bueno, aquí teníamos la transcetolasa, estamos en la transaldolasa. Transaldolasa, no, me fui más adelante, aquí tenemos. Déjenme ver, ya me desubiqué, transcetolasa, ok. Ya está. Decíamos el 7 y el 3. Aquí lo tenemos. Ahora es transaldolasa. Decíamos, esta enzima desprende los 3 carbonos de la estreptotulosa y los condensa con el gliceraldehído. Aquí tenemos el punto donde se condensa, que este ya es regresar flujo de carbono a la vía central.
¿Qué ocurre con el remanente, la parte celeste de la pseudobtulosa? Como decíamos, no embona directamente y si no se está utilizando por otra vía, hay que rescatarlo. Entonces viene a la transaldolasa una nueva reacción de transcetolasa, donde la eritrosa 4-fosfato va a ser usada como aceptor de grupo. Esta que es remanente va a ser usada como aceptor. Y aquí es donde viene un tercer equivalente de ribulosa que se epimeriza en gilulosa para una nueva reacción de transcetolasa ilustrada en esta diapositiva. Vean, entonces una nueva molécula de gilulosa que al final viene de la tercera molécula de ribulosa 5-fosfato. Entonces en el flujo de carbono, este sería el tercer equivalente de ribulosa que entra a la fase no oxidativa, convertido en su inicio por la reacción de epimerasa. Entonces la epimerasa, recordando, convierte ribulosa en gilulosa y ahora sí, una nueva reacción de transcetolasa usando este equivalente nuevo de gilulosa, pero con la misma lógica. Le quito 2 carbonos, los transfiero, los condenso a la eritrosa y genero una segunda molécula de fructosa 6-fosfato que se restituye a la vía central. Y vean cómo ahora el remanente en celeste, desprendido como gliceraldehído 3-fosfato, pues también es punto de conexión, embona directamente en la glicólisis. Por eso les comentaba que esta aproximación genérica, si no hay flujo de carbono, eventualmente todo esto, el remanente de moléculas de ribulosa, se pueden interconvertir por estas reacciones no oxidativas en equivalentes. No se conecta directamente como glucosa 6-fosfato. Lo decíamos como un sistema cerrado para hacer esta estequiometría, no se conecta así directamente, se conectan los equivalentes. Al final de cuentas, si hacemos el resumen de este proceso, en la primera, transcetolasa, gliceraldehído y pseudobtulosa. Este gliceraldehído podría incorporarse, pero eso dejaría flotando la pseudobtulosa. Para no dejar flotando ya la pseudobtulosa que no embona directamente, este gliceraldehído se usa como aceptor en la reacción, ¿ven? Aquí, siguiente, que es transaldolasa, de este fragmento de 3 carbonos. Aquí lo tenemos. Y ahora sí, con estos 3 se restituye como fructosa 6-fosfato. Para que no quede flotando la eritrosa, entonces viene la segunda de gilulosa, se condensa con la eritrosa y estos 4 carbonos se rescatan como fructosa 6-fosfato y el remanente también, ya como gliceraldehído, no queda flotando, se asimila directamente a la vía glicolítica. Por eso les decía que esta ruta es un poquito difícil, particular, a la hora de tratar de integrarla y esa integración usarla para una aproximación, un análisis de estequiometría, para entender al final de cuentas el propósito en una reacción global ajustada estequiométricamente, leer ahí cuál fue el sentido de sacrificar glucosa desviada esta ruta, el sentido metabólico de esa desviación. Y podemos encontrar este tipo de esquemas allí. Otra vez nos tenemos que ir con detenidamente
hacer aproximaciones, tal vez algunos ajustes para entonces poderlo interpretar. Eso lo encontramos así en libros y nos metemos ahí a la descripción. Lo primero que se hace es leer ahí de qué se trata en el pie de la figura, leer la información y bueno, interpretarla y ya analizarla de una manera integrada. De eso se tratan estos esquemas. Nos van a servir como guía para este análisis. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, doctor. Por ejemplo, si nos enfocamos en estas dos figuras de la diapositiva, vean cómo dice glucosa 6-fosfato. Esta línea punteada, la desviación, fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato. Acabamos de ver que la fase oxidativa realmente llega no a ribosa, llega a ribulosa. Entonces, ok, el producto directo de la fase oxidativa son equivalentes de ribulosa, uno de ellos convertido por la isomerasa en ribosa y otro convertido por la epimerasa en gilulosa. Entonces, este esquema puede ser no preciso hasta que reconozcamos que la intención fue poner productos de la fase oxidativa. Estos no son directos, son ribulosas preparados por la isomerasa que cambia ribulosa a ribosa. Uno, preparados por la epimerasa que cambia ribulosa a gilulosa para iniciar esto. Entonces, esta flechita igual es preciso o no, pero al final esto ocurre. Una ribulosa da ribosa, otra ribulosa da gilulosa. Y vean, por eso les decía, esto que epimerasa, pues aquí sí es no preciso. ¿Por qué? Porque la epimerasa estaría convirtiendo ribulosa en gilulosa y la isomerasa estaría convirtiendo ribulosa en ribosa. Entonces, a veces hay que irnos con pincitas porque luego podemos detectar de las mismas fuentes de información imprecisiones como la que estoy indicando. Pero bueno, por el otro lado, una vez teniendo ya los productos de isomerización, el epímero y el isómero de cadena, la transcetolasa toma gilulosa como donador, le quita 2 carbonos, lo desprende como gliceraldehído, esos 2 carbonos los pega a la ribosa y hace la acetotulosa. 5 y 5, 7 y 3. Luego, teniendo la acetotulosa y el gliceraldehído, ahora la transaldolasa desprende los primeros 3 carbonos de la acetotulosa, los pega al gliceraldehído, vean cómo aquí se cruza. Aquí van directos, el remanente arriba, el condensado abajo arriba, y van como aquí se cruza, ojo con eso. El gliceraldehído con el fragmento de 3 carbonos de la acetotulosa hacen la fructosa 6-fosfato que ya por reversa de la hexosa fosfatoisomerasa restituye glucosa 6-fosfato para que pueda regresar, por ejemplo. Y por el otro lado, vean cómo les decía, aquí hay un cruce. Este 3 más 3 de este dan el de 6. Y el remanente de la acetotulosa es la eritrosa 4-fosfato. Vean cómo aquí por edición lo tienen que cruzar para entonces indicar, este quedaría flotando, no se asimila a la vía glicolítica, hay que rescatarlo. Y entonces viene la tercera molécula gilulosa, como decíamos acá, estarían flotando gilulosas, una isomerasa ribosa, una epimerasa gilulosa y el tercer equivalente, acá flotando,
epimerizado a gilulosa. Entonces tenemos 1, 2, 3 pentosas al final de cuentas. Con las imprecisiones y este error de ponerle epimerasa aquí, sí es válido tener 1, 2, 3 pentosas. Esta tercera ahora al rescate la eritrosa por una segunda transcetolasa, usando como donador la gilulosa, le quita 2 carbonos, el remanente gliceraldehído, esos 2 carbonos los pega a la tetrosa y hace una nueva hexosa. Entonces, esto está editado de una manera que nos permite ahora sí ver esto. Vean cómo aquí tenemos una hexosa que se asimila, aquí tenemos la segunda hexosa que se asimila, tendríamos 6 y 6, 12 en el flujo de carbono y el gliceraldehído que se puede asimilar invirtiendo como si fuera gluconogénesis, acuérdense de esto, a contraflujo para restituir la glucosa. Entonces, 1, 2, 3 pentosas, 6 por 3, 18 en el flujo de carbono, de los cuales se restituyen una hexosa, 2 hexosas y una triosa equivalente de carbono, serían 5, 6 y 6, 12 y 3, 15. Salieron de viaje, se desviaron 3 por 6, 18. Acuérdense que hay en la fase oxidativa 3 descarboxilaciones. De 18 se pierden 3 generando las pentosas y se puede restituir 15 de ellos, 6, 12 y 3, 15. Ese es, digamos, una de las formas para la cual fue diseñado este esquema que con sus imprecisiones nos sirve. Y luego veamos, bueno, preguntas en este punto. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ok, vean, entonces, esto sería la estequiometría mínima en base a 3, por la lógica enzimológica, las interconversiones y los puntos de reconexión. Esto nos permite ver, ok, de que de 18 carbonos que salieron de viaje, 15 pueden ser, pero 3 carbonos es media hexosa. Entonces, lo que se hace es un esquema a esta estequiometría mínima de 3 pentosas. Por la lógica enzimática de los procesos, la podemos convertir en una base doble, o sea, esto multiplicado por 2, para en vez de ser 3 hexosas, que sean 6, en vez de ser 3 desprendimientos de CO2, que sean 3 por 2, 6, que equivalen a la oxidación de una molécula completa. Y estos esquemas, así bien abreviados, está diseñado para hacer estas aproximaciones estequiométricas con base doble. Vemos aquí en la figura de... Permítame tantito. Ok, ahora sí. Podemos proyectar ahí quise poner una línea punteada todo el tiempo. Esas rayitas nos sirven para resaltar que vamos a hacer una especie de eje. Esto que nos decían, por ejemplo, lo podemos ver de esta manera. Hexosas, bueno, vamos a
a ser consistentes con esto, ¿ok? 6 carbonos, hexosas, en una base estequiométrica de 3 de ellas, convertidas en pentosas, pasando por ribulosa, en una base de 3 de ellas, 6 por 3, 18 carbonos totales, 5 por 3, 15 carbonos totales, que nos recuerdan que en las reacciones de la fase oxidativa hay desprendimiento en la tercera reacción. La 6-fosfogluconato deshidrogenasa hace descarboxilaciones oxidativas, desprendiendo como CO2 fragmentos de un carbono. Son 3 de estos para un total de 3 carbonos. Estos son los CO2 en equivalentes de carbono completamente oxidados, desprendidos, 3 repeticiones, 3 hexosas, 3 pentosas, que son las que tenemos aquí, 1, 2 y 3, en reacciones transcetolasa, transaldolasa y transcetolasa, que requiere la tercera. Entonces aquí le sumamos una pentosa, la segunda pentosa y la tercera pentosa, en una suma de 15 carbonos. Y ahí está el concepto. Parten de viaje 18, en el camino se pierden 3 en la fase oxidativa y se pueden restituir 15 de ellos como fructosa 6-fosfato, 1, 2, 6, 6, y aquí es donde está la necesidad de hacer un ajuste al doble porque esta es una triosa. Recordando que un gliceraldehído se tiene que estar isomerizando con la dihidroxiacetona. Se requieren 2 de ellos para invertirlo, hacer la fructosa 1,6-bifosfato, sacarle la vuelta por la fructosa 1,6-bifosfatasa, fructosa 6-fosfato y restituirlo aquí. Entonces, como aquí tenemos 6, 6 y 3, son los mismos 15 carbonos. Toda esta sería una de, digamos, este acomodo así como de espejo. A partir de la ribosa, la gilulosa, transcetolasa, sedoptulosa, gliceraldehído, transaldolasa, fructosa 6-fosfato, rescatar el remanente de la eritrosa con la segunda gilulosa, que es la tercera pentosa, generando la segunda molécula de fructosa 6-bifosfato y un remanente, vean aquí, por eso puse la flecha hasta aquí, de 3 carbonos. Si multiplicamos esto, vamos a ponerlo ahora de este lado, 2 veces, esto que es 3 veces en la estequiometría mínima, ahora lo duplicamos, son 6, 1, 2, 3, igual, vean, la cuarta, equivalente pentosa, otra ribosa con una gilulosa 5-fosfatos, ambas, gliceraldehído, sedoptulosa, producto de la transcetolasa, aquí. Seguida de interconversiones catalizadas por transaldolasa y luego la restitución arriba y abajo, igual, transcetolasa, transaldolasa. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y luego venir al rescate de la eritrosa 4-fosfato por la siguiente transcetolasa, arriba y abajo.
Y ahí, ahora sí, vean, en base a 3 pentosas y otras 3 son 6, va a quedar como remanente gliceraldehído, que no puede ser así restituido completamente una hexosa, se requiere otro gliceraldehído, multiplicamos por 2, y ahora sí, teniendo los dos remanentes de 3 carbonos aquí, en convergencia, pensamos ahora sí, un gliceraldehído, uno de ellos, el otro isomerizado a dihidroxiacetona 3-fosfato, bueno, dihidroxiacetona fosfato, que pueden revertir la condensación del aldolasa, bueno, la reacción del aldolasa en el sentido de condensación. Entonces, por eso aquí está, vean, un gliceraldehído se requeriría otro por la triosa fosfato isomerasa, hacer dihidroxiacetona, uno de estos como gliceraldehído, otro como dihidroxiacetona, y entonces, ahora sí, revertir la reacción de la aldolasa, generando fructosa 1,6-bifosfato y haciendo el bypass con la fructosa 1,6-bifosfatasa a fructosa 6-fosfato, aquí. Eventualmente, todos estos que se están restituyendo en base 6, como, contemos, 1, 2, si seguimos un orden, 3, 4, y luego las dos triosas que equivalen en esta convergencia a la quinta. Al final, vean este flujo de carbono, que son 6 pentosas, en este esquema doble, 3 arriba, 3 abajo, 5 carbonos por 6, duplicamos, en vez de ser 15 son 30, convertidos en 1, 2, 3, 4, 5 hexosas como fructosa 6-fosfato equivalentes. 6 carbonos por 5 igual a 30. Entonces, en un circuito cerrado, vean cómo todo el carbono remanente después de la fase oxidativa, interconvierte 5 equivalentes de pentosa, restituidos como 6 equivalentes de pentosa, restituidos como 5 equivalentes de hexosa. Por eso nos sirven estos esquemas para interpretarlo así como, ok, de 6 que empezaron el viaje, ahora 36 carbonos, 30 pueden regresar. Aquí acuérdense, en la fase oxidativa hay descarboxilaciones, 1, 2, 3. Acá hay otras 3, 4, 5, 6. Entonces, en la fase previa se ha desprendido ahora en cada unidad estequiométrica mínima de 3, las juntamos, 6 de CO2, que entonces son equivalentes a una hexosa, a una glucosa 6-fosfato que inició el viaje. Y por eso muchas veces vemos la estequiometría aproximada de esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Y eso qué implicaría? Sacrificar una de cada 6 para generar NADP. Como en la fase oxidativa hay 2 deshidrogenasas con reducción de coenzima NADP, serían 2 en base 6, 6 por 2, 12. En resumen, si lo vemos así como un circuito cerrado, el sistema está así en forma de circuito cerrado, restituyendo todo el carbono posible al centro, la central.
tiene esta equivalencia. De cada 6, una de ellas, una molécula de glucosa, ok, no está así libre, está como glucosa sin fosfato, es oxidada en esta base estequiométrica. De 6, una es oxidada completamente hasta 6 de CO2 y eso permite conservar esos electrones desprendidos en la oxidación en 12 moléculas de coenzima NADP reducido. Ahí ponemos NADP con sus hidruros y los protones equivalentes desplazados al medio de reacción. Los podemos poner así como juntos para aplicar este 12 para ambas entidades. En pocas palabras, si nada más se requiere poder reductor, de cada 6, una se sacrifica, las otras 5 pueden regresar restituidas al B central para otros propósitos. Por ejemplo, continuar con la vía glicolítica para obtener ATP. Esa es la extensión de este análisis así numérico que pretendemos hacer sobre esta figura. Y esto, como ven, resalta el carácter de este proceso. Es un proceso oxidativo. De 6 unas se oxida en esta base en aras de un insumo importante para el sistema diferente al ATP, que es, o el NAD reducido, que es el NADP reducido. Protección y biosíntesis, todo el tiempo. Con los abordajes instrumentales, con los abordajes experimentales modernos, basados en seguir señales de resonancia magnético-nuclear, se han diseñado sondas para el estudio de los flujos del metabolismo en sistemas, por ejemplo, microbianos. Aplicando este abordaje experimental, estas metodologías, es posible medir en no invasivo las señales del spin de cómo se van transformando las moléculas a lo largo de los caminos del metabolismo. Y por ejemplo, hay estudios con sistemas microbianos por la conveniencia de su uso como sistemas para el estudio del metabolismo, donde se ha podido medir y sacar, por ejemplo, datos como el que les voy a mencionar acá del mero inicio. Una vez vi un estudio en un congreso de la SM, en un cartel que decían, de cada 10 moléculas, vamos a ponerlo en base 10, que entran a la vía glicolítica, 7 en promedio siguen el camino directo, mientras que 3 son desviadas a la ruta de las pentosas. En base porcentual sería el 70% del recurso de la glucosa fluye directamente, pero un 30% en promedio se desvían y luego ya regresarán dependiendo de las condiciones de las células, del medio de cultivo, si está agitado, está a mitad de la fase exponencial o está saliendo de un ayuno donde al inicio del cultivo las células fueron separadas de un medio, lavadas y suspendidas en un amortiguador sin fuente de carbono para depletarlas de energía y luego, después de 2 horas de ayuno, los transfieren a un medio rico, de una manera así más o menos sincronizada, iniciar todos sus procesos metabólicos. Entonces le mueven las condiciones
Esta condición ya es un steady state. Estas condiciones de las células en el estudio eran de tomar células a mitad de la fase logarítmica en un cultivo agitados en condiciones aeróbicas de una cepa Escherichia coli. Nomás para ilustrar esto de que, ok, la mayor parte del flujo se canaliza directo, pero esto indica 3 de cada 10 que entran son desviadas para este propósito y generar las pentosas para biosíntesis. Ese es el tipo de información que ahora sale con las aproximaciones instrumentales modernas y que son la base de la disciplina que combina, o sea, multidisciplina, llamada ahora ingeniería metabólica, con herramientas de la genética y de la bioquímica, y las herramientas instrumentales y la bioinformática, poder diseñar esquemas para redireccionar el metabolismo operando como redes metabólicas para un propósito determinado, ingeniería, diseño. Y esto, pues, cae en el ámbito de proyección de la genómica, obviamente, de la biotecnología genómica, por supuesto, donde se combina la microbiología, la genética, la bioquímica y la ingeniería química, pensando en hacer un maridaje, o sea, poner a tono todo, enlazar todo, los elementos, hasta trasladarlos a escalas industriales en fermentadores, pensando en células que han sido modificadas, rediseñadas, con un propósito definido, por ejemplo, obtener por fermentación metabolitos de valor agregado, como productos que se excretan al medio extracelular, por ejemplo. Entonces, la ingeniería metabólica es la combinación de todo esto, y como vemos, mi propósito de comentar esto es, al final del fermentador, de la bioingeniería, del proceso, está todo lo fundamental: el conocimiento del metabolismo, su regulación, y el conocimiento de la microbiología, la bioquímica y la genética microbiana, para factibles de rediseñar, de modificar a nivel genético, con la sobreexpresión de la enzima, o obtener una variante desregulada en una de las enzimas claves, que manteniendo un balance de la carga energética y el poder reductor, den un exceso de flujo de carbono a un metabolito que difunda al medio externo como el producto de interés, de valor agregado en el sistema. Entonces, al final está todo el conocimiento fundamental. Eso es lo que les quiero comentar en esto. Y todos esos, pues es una combinación, es una sinergia entre todo el desarrollo de las ómicas ahora, metabolómica, la ingeniería química y, por supuesto, la biotecnología genómica, que están en el centro de todo eso. Entonces, es importante, esa sería una razón importante de entender, de analizar el metabolismo. De esta manera, en un nuevo paradigma, de que si bien tenemos que conocer las rutas, siempre pensar las que están conectadas y reguladas todo el tiempo, de una manera muy sofisticada, y al final el estatus metabólico de un sistema es una combinación de todo, ¿no? Fenómenos de inducción, represión, expresión de genes, actividad enzimática, eh, niveles de carga energética de nucleótidos, todo está conectado al final de cuentas. Entonces el paradigma es analizarlo como vías conectadas
operativamente como redes operando como si fuera el sistema de transporte colectivo en una ciudad, con horas pico, de demanda, horas, más de menos demanda, etcétera. Entonces, es una analogía a esto. Si bien lo analizamos como ruta, siempre tenemos que estar pensando en que operan como redes, y ese es el nuevo paradigma. Analizar el metabolismo como redes, y más ahora con toda la revolución de las ómicas, sinergizada por toda la bioinformática y el conocimiento fundamental de genética y bioquímica que, que tratamos de formar en las líneas curriculares de su profesión. Ahí es donde embona el estudio del metabolismo en este curso, digamos. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok. No lo es, pero al final, vean, el análisis de la estequiometría nos aproxima hacia al propósito del sistema con un enfoque así que lo tienen mucho los ingenieros químicos, ¿no? De que cierre todo, ¿no? El análisis de transformaciones eh, a nivel industrial, un ingeniero químico, pues flujo de masa y energía. Aquí aproximado a un sistema celular, a una ruta en particular, bajo una condición, una demanda metabólica específica. No hay mucha diferencia en el fondo. Claro, la cuestión matemática e ingeniería es mucho más sofisticado. En resumen, en este análisis, como les decía, esto me lo traje directo de una de las presentaciones de Strayer, que resume las enzimas asociadas al proceso. Hemos visto cómo están acomodadas, cuál es la lógica de las transformaciones y el sentido, como red conectada a las rutas centrales ante demandas del sistema. Pero bueno, esta es la fotografía que resume las enzimas. Vean cómo operativamente es importante separar la fase oxidativa, puesto que aquí en la reacción 1 y 3, respectivamente, es donde se generan los equivalentes de coenzima NAD reducido. Y luego las interconversiones de la fase no oxidativa, donde tenemos esta lógica. Nos vamos a lo químico, una cetopentosa convertida en una aldo, es una isomerasa aldoceto. Una ribulosa convertida en gilulosa es un epímero, es una epimerasa de pentosas. Una ribulosa y una gilulosa para la primera transcetolasa. Entonces, la pseudoactulosa condensado y el gliceraldehido remanentes, así directamente utilizados en la siguiente reacción transaldolasa, restituyendo el primer equivalente de fructosa y dejando un remanente de eritrosa que es rescatado con una tercera pentosa, una ribulosa, otra ribulosa, que sería una segunda reacción de epimerasa, gilulosa y gilulosa, que es el sustrato de la transcetolasa para rescatar este remanente de eritrosa. Si no se va a usar, regrésate como fructosa condensando, y el gliceraldehído, como les decía, esto multiplicado por 2 nos dan 12, digo, por 3 y luego por 2 nos darían 12 de NADP, 5 de fructosa 6-fosfato, 6 de CO2, etc. Pero vean, a hacer un ajuste estequiométrico le tendríamos que poner esa condición. Estequiometría mínima de 3 pentosas. Y luego eso multiplicada al doble
2 veces para que sea por 6 pentosas, que equivalen a 6 de el inicio, glucosa 6-fosfato, que están siendo desviadas, con 6 descarboxilaciones, 12 de NAD, y ahora sí, 5 de fructosa 6-fosfato potencialmente reciclables en la vía, y es por eso, al final de cuentas, en esta aproximación con la que iniciamos, déjenme, voy a descargar, lo tengo que descartar y volver a entrar, permítanme. Descartamos y vamos de regreso. Entonces, estos esquemas igual pueden tener imprecisiones. Al final, el contexto es esto, ¿no? De 6 que fluyen, 6 de CO2, eventualmente 5 pueden regresar. Como veíamos, no directamente a glucosa 6-fosfato, pero sí tomando como base este esquema, 1, 2, 3, 4, 5 equivalentes de fructosa 6-fosfato, que eventualmente serían los 5 de glucosa 6-fosfato para que esto regrese. Cada 6, 5 regresan en aras de mantener el estatus de pool cargado el sistema con NADP reducido suficiente para los propósitos de protección o de biosíntesis. ¿Cómo se retroalimenta en un inicio el proceso? Depende de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el inicio luego. Entonces vean, este es un esquema así. La esencia de la regulación es cerrar la compuerta a la primera enzima que hace la transformación, la desviación, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Está? Tiene un dominio regulatorio, es una enzima regulatoria que reconoce como efector alostérico negativo, como inhibidor, el mismo producto de su propia reacción, pero además también está en la tercera reacción. Vean, el pool metabólico de NAD sumado, NADP reducido. Si este se acumula, quiere decir que ya no se requiere. Alta concentración de coenzima NADP hace más complejos en el sitio, interacción en el sitio regulatorio. Se pega a este sitio alostérico la enzima y hace un cambio conformacional que inhibe su actividad. Es decir, es un efector alostérico negativo, actúa como inhibidor. Alta carga energética de NADP, ya no se está gastando, ya no se está requiriendo. Disminuye el flujo y así la desviación a la ruta de las pentosas y permite que la glucosa siga la vía directa. Es a lo que me refería en esos estudios de usando aproximaciones no invasivas para ver flujos que sacan que de cada 10, 7 pueden seguir y 3 se desvían. Vamos a suponer una condición de 10-10, una aproximación en la cual ya hay suficiente poder reductor biosintético, ya nos está demandando, disminuye esto y esa relación 10-3, de cada 10, 3 se desvían, a lo mejor se puede ir 10-10, ¿no? 10 van a continuar. Esas son aproximaciones a una situación que todo el tiempo está usando como sensor los niveles de NADP reducido para ajustarse, autoajustarse en este caso. Esto es un autoajuste. Y luego ya otros que se suman son en extensión a este pool. Por ejemplo, aquí la enzima se inhibe
por NADP y se estimula por la forma oxidada del glutatión. ¿Qué significa? Por ejemplo, un eritrocito, una acumulación de glutatión oxidado ante un riesgo de estrés oxidativo, pues este es un elemento que se suma a el oxidado es un efector alostérico positivo. Cuando se empieza a acumular el glutatión oxidado es una señal de que hay que restituirlo en forma reducida y esa restitución depende de la producción de NADP reducida. Entonces, son los elementos claves que también, como ven, los tenemos que trasladar de un sistema a otro y dentro de un sistema analizarlos bajo qué condiciones estaría ocurriendo, cuál es la lógica de este control metabólico. Bueno, esto es así en forma global la ruta de las pentosas. Tenemos un tiempito aquí para regresar los pasos si es necesario, si tienen alguna duda o algún comentario con respecto al tema y bueno, aprovechamos para otras dudas que puedan haber sido que se han generado en el camino. Estamos abiertos a sus comentarios. Gracias, profe. Ya me Profe, quedó la duda a mí, pero le escucho, perdón. Sí, Esther. Este parcial lo vamos a presentar hasta el segundo, el primero y el segundo juntos, o si vamos a Sí. presentar el primero. Ok, qué bueno que lo preguntas. Miren, hay dos, como ustedes saben, en este calendario no se programó primer parcial. Y entonces hay dos situaciones. No se programó, pero se puede aplicar dependiendo del avance. Por ejemplo, ahorita ya estamos estos son los contenidos del primer parcial, introducción y metabolismo de carbohidratos. Ya lo tenemos cubierto. Entonces, se puede programar dentro de las sesiones, aunque no esté programado como una semana, como estamos acostumbrados, así de la semana de exámenes. En el calendario lo programaron, dijeron, el primer parcial no está programado, pero programan el segundo y el tercero. Entonces, o hacemos una fecha nosotros como grupo en un acuerdo para que no se nos acumule mucho material y lo presentamos, o cuando sea como está en el calendario, programamos en esa fecha un examen y obviamente la parte equivalente al primer parcial se tendría que presentar junto con lo que se ha avanzado para el segundo parcial de metabolismo de lípidos. Es una u otra opción. Entonces, yo pensé en hablarles de esto y tendríamos el viernes, pues es dudas y comentarios, resumen, etcétera, empezar el siguiente tema y para el siguiente viernes, no la hora de la sesión, usarla como el examen teórico, el primer parcial para que no se nos acumule. Y esa es la propuesta. Aunque no esté programada semana de exámenes, ya avanzamos suficiente como para poner ese ejercicio. La otra es seguirle avanzando y en la que sí está programada la fecha del calendario oficial, el parcial, ahí hacer uno con preguntas de carbohidratos y de lípidos, es decir, juntar los dos parciales en ese ejercicio.
¿Qué piensan al respecto? Pues creo que habría que discutirlo entre pues todos los del grupo. Podemos ponernos de Sí, acuerdo sí, y el discútanlo. viernes. Ok, y por ahí ya empezaron a levantar la mano, Gael. A ver, te escuchamos, Gael. La levantó, pero sí. No, perdón, fue mi error, es que se me fue el botón por Ah, aquí. ok. Bueno, miren, discútanlo. El viernes podemos fijar una opción. Si tomamos la primera que les digo, la fecha sería el siguiente viernes. Dedicarles ahora a esos exámenes de que incluyan preguntas así generales de lo que hemos revisado hasta la fecha, de opción múltiple, un examen de 20-25 reactivos de opción múltiple que se puedan responder en una hora y con eso es la parte de sumatoria, la de ponderada su calificación. Y por ahí, el viernes les estaría, si tomamos esa decisión, dando las instrucciones de lo que es el PIA, la primera fase del PIA, que es integrar en un cartel en las rutas del metabolismo de carbohidratos, es decir, integrar glicólisis con poner gluconogénesis, biosíntesis y degradación de glucógeno y ruta de las pentosas en un cartel elaborado. Ese sería el producto, digamos, de avance, que entonces les daría las instrucciones y qué se va a ponderar, cómo se va a hacer todo, el instructivo para elaborarlo como producto parcial de aprendizaje. Y hay otro elemento que es ejercicios dirigidos, que es para integrar los principios fundamentales del metabolismo y en este caso de azúcares. Entonces, eso, con, vamos, el viernes lo discutan ustedes y si la decisión es presentar este viernes, ya entonces fijamos la fecha, ya les dijo cuál sería la dinámica y y les pongo las instrucciones para lo que se va a ponderar de primer parcial de primer producto de aprendizaje, que es una integración en un cartel y la resolución de unos ejercicios dirigidos para realizarlo en el transcurso de la semana y con entrega para el siguiente viernes. La idea es trabajarlo este, en la siguiente semana. Y si decidimos que lo juntamos con el segundo parcial, entonces serían reactivos de metabolismo lipídico y metabolismo de carbohidratos. Y eso a lo mejor pues habría que programarlo en dos partes eh, que requieren pues una sesión doble. Entonces, primer paso, eh, discútanlo entre ustedes. Si no lo quieren discutir ahorita así abiertamente, discútanlo entre ustedes y el viernes ya me dicen su decisión. ¿Qué opinan? Profe, y si entonces este viernes le decimos si presentamos el siguiente viernes y Exacto. si presentaríamos el siguiente viernes también el PPA sería para ese viernes. Sí, es que la idea es, o sea, el PP hagan de cuenta que es otra cosa que está pendiente. No sé qué tanto en los primeros semestres la dinámica de trabajo de equipos. Entonces está indicado que pueden trabajar organizados en equipos para elaborar los proyectos, aunque los productos, aunque la entrega sea individual. Es decir, también para el viernes tenemos que ver eso de si ustedes ya en otros cursos ya están organizados como equipos, a lo mejor no todos llevan los mismos cursos
y los equipos no son así uniformes, no sé. Entonces también la idea es que el viernes estemos organizados como equipos para, como les decía, es trabajar, al final es como hacer combinar lo que es la teoría, resolver ejercicios, resolver cuestionarios, el examen teórico, y para eso, para contestar, debe de ir a la par de construir en el parcial de aprendizaje un mapa del metabolismo. Por ejemplo, ustedes lo van a diseñar, les doy las instrucciones y, por ejemplo, ponen el centro glicólisis y obviamente no va a estar flotando, eso lo tienen que conectar con metabolismo, biosíntesis y degradación de glucógeno, y ahí se van a dar cuenta de que la glucosa 6-fosfato interconvertida con la glucosa 1-fosfato y luego activada por la UDP glucosa pirofosforilasa es la vía para la síntesis, y de regreso la glucógeno fosforilasa pues desprende azúcares del extremo no reductor a través de la formación de la misma ya activa como glucosa 1-fosfato que se interconvierte a glucosa 6-fosfato. Entonces, eso, el hacer el cartel, refuerza conectarlo, integrado, refuerza el repaso, o sea, para contestar el teórico. Pero combinando otras habilidades ustedes diseñan, va a haber un diseño que ustedes lo van a realizar, lo van a editar y lo van a presentar en el formato requerido. Entonces se combinan ambas y luego viene la tercera, que es un planteamiento, por ejemplo, de la sacarosa. Ok, la sacarosa se asimila como glucosa y como fructosa, o simplemente la glucosa, cuántos gramos de glucosa son cuántos moles son cuántas calorías, hacer como un ejercicio integrador basado en cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, si eso se trabaja en el transcurso de la semana, de manera integrada, pues ya a la hora del examen, es el día como se programa el examen, ahí es digamos, el corte para que ustedes trabajando en equipo de manera individual me envíen, les voy a dar las instrucciones a dónde se envíen sus documentos, ¿no? Para esos son ponderables, van en la calificación. A lo que me refiero que está diseñado para que sea de una manera integrada y concertada, es decir, a lo largo de la semana trabajar eso con entrega el viernes y ya están listos y presentan y ya cubrimos el primer parcial. Si no se hace eso en esta semana, se tendría que hacer un doble ejercicio para cuando esté indicado en el calendario el segundo parcial. O sea, hagan de cuenta lo mismo, pero trabajar doble. Y si va a ser de esta manera, entonces lo que yo tengo que hacer es liberarles las instrucciones de esto, del primer cartel, las instrucciones del segundo, cómo los van a combinar, los ejercicios integradores de metabolismo de azúcares, los de lípidos ya en avanzada para que los vayan trabajando, para cuando se fije la fecha indicada en el calendario en el segundo parcial. Entonces, es una u otra. El viernes, con base a al acuerdo, entonces, operamos de una o de otra manera. ¿Qué les parece? Profe, entonces el cartel, bueno, no, usted no diría, nos diría en qué formato va a ser, ¿verdad? Sí, de hecho, o sea, eso ya lo tengo el instructivo, de qué se trata, están las instrucciones y en qué formato, cómo se trabaja, cómo se entrega y todo eso. Eso el viernes se los libero de todos modos, o sea, de cualquier manera se los voy a liberar el viernes
Si se trabaja, por el decía, sería conveniente trabajarlo de esa manera de que se los libero el viernes junto con lo otro y la misma elaboración del cartel y la resolución del ejercicio les permiten repasar para resolver sin ningún problema el examen, ¿verdad? Esa sería la mejor dinámica. El viernes yo lo subo y el viernes lo tomamos para las instrucciones, que no quede ninguna duda y pues ponernos a trabajar en el primer parcial, en los primeros productos ponderables de esta fase del curso. Ahí ahí vamos a tener ya las instrucciones y si hay algunas dudas de las mismas, pues ahí las aclaramos en la sesión del viernes. Y así, entonces, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? No, profe, creo que no. Ok, entonces, pues por el momento aquí hacemos el cierre. Ahí póngase de acuerdo con ustedes. También aváncenle en eso de los equipos que se requiere para el trabajo que viene. Y el viernes, pues ya detallamos todos esos puntos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Los equipos de Sí, cuántas profe. personas serían? Ah, ok. Pues pueden ser 6 personas. Eso es un grupo grande, más de 45. Entonces podrían ser equipos de 6. Si en el uso y la costumbre ustedes trabajan 5, pues bueno, organícense de esa manera y hacemos los ajustes, ¿no? Pero pueden ser de 6 personas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, Gracias. profe. Y sí, ya tenemos aquí algunos comentarios en el chat. Se ve que el primer parcial yo también recomiendo que sea así, separarlo para que no se nos acumule.